Realmente lo que es la tesis es el estudio comparado de 3 puertos atlánticos, La Palma de Gran Canaria, Funchal en Madeira y Mindelo en Cabo Verde, de manera no solo de comparar lo que es la relación entre ciudad y puerto, que es algo que urbanísticamente tiene una capacidad de debate muy extensa, sino desde el marco del patrimonio construido, tanto a nivel arquitectónico como industrial y cultural. Entonces, el marco en el que me muevo es tanto tangible como intangible y a nivel arquitectónico y urbanístico. Entonces es un poco complejo, distinto y algo difícil, sinceramente, de encontrar fuentes y documentos que ayuden a la investigación. Es mucho también de la parte crítica de la profesión y tener cosas más o menos claras o hipótesis planteadas y ver cómo se va dando respuesta a ello. Lo que se presenta en esta ponencia hay que después segregarlo, porque habrá parte que se destine a lo que será la formalización del artículo que ya está en marcha y otra parte se irá en la tesis. Lo que se presenta es un poco, también lo puedo adelantar, es casi un resumen, por así decirlo, pero desde el punto de vista crítico de todo lo que se ha ido hablando a nivel documental, profesional y académico de lo que es la relación entre ciudad y puerto en las Palmas de Gran Canaria, viendo un poco, pues bueno, el debate que ha habido, que sigue habiendo, la no solución encima de la mesa y que al final ha sido algo que se ha alargado durante mucho tiempo y que a día de hoy no hay una respuesta clara sobre la mesa. Entonces, pues bueno, si quieres comenzamos ya por aquí y lo que sea pues ya comentar. Sí. Ah, bueno, vale. No tengo que no me espérate, sí, me quito. Vale, perfecto. El tema para esta ponencia, como ya he dicho, pretende efectuar un acercamiento a la evolución experimentada en los últimos años en la relación entre ciudad y puerto en el caso de las Palmas de Gran Canaria, vista desde la perspectiva del debate y de las actuaciones propuestas o en fase de ejecución. Si bien a primera instancia aparece como una temática ya muy trabajada, es sorprendentemente descubrir que es relativamente reciente desde el punto de vista de historia moderna, cuando se comienza a abordar este contacto entre ciudad y puerto de manera conjunta y con ello su caracterización como problemática urbana. A pesar de que con el surgimiento del Puerto de la Luz se urbanizara en muy poco tiempo esa zona de la ciudad, el Istmo principalmente, analizar esas épocas de desarrollo en paralelo de los ámbitos portuarios y urbanos, se detectan áreas que actuaban como nexo claro entre ambas especialidades y que además no se comportaban como áreas inconexas, con límites claros y contundentes, sino que se definían como áreas compartidas y por tanto con unos límites difusos que podían albergar esos ambos usos. En todo caso, estos avances simultáneos dejando de ser posibles, por un lado, por los desarrollos tecnológicos de la infraestructura portuaria que se traducía todo lo que avanzaba en una mayor demanda de espacio, y por otro, el área suburbana como conjunto edificatorio y sin más especialización que su enclave se había consolidado, generando una imagen que se puede continuar reconociendo hoy en día. No es hasta varias décadas posteriores cuando se comienza a abordar de manera directa el contacto entre ciudad y puerto en el ámbito del Istmo, extendiéndose poco después hasta la base naval y el entorno de la Plaza Belén María, abarcando así la totalidad de la bahía de las Isletas. Posiblemente la revisión disciplinar del urbanismo de los 60 pasado siglo y la posterior consolidación del binomio arquitectura y ciudad como modalidad indisoluble motivarán una reflexión oportuna en un ámbito que acusa desde su origen una crisis de cohesión. Las primeras intenciones de utilizar el espacio portuario con fines urbanos aparecen de manera explícita en la mitad de la década de los años 90 del siglo pasado. El motivo de este propósito no es otro que la institucionalización y puesta en marcha de manera definitiva la terminal de transporte marítimo interinsular de alta velocidad, conocido como JetOil. Estos años surgen múltiples propuestas para transformar el entorno vinculado, siendo directamente al mismo, pero finalmente la única materialización sigue siendo de corte puramente portuario. En todo caso, en el avance del Plan Nacional de Ordenación, pido para más adelante, del 90, se reflejan voluntad de utilizar parte de esas instalaciones portuarias con fines no vinculados a las actividades propias, que se reflejaba en la intención de la creación de un nuevo frente marítimo en Santa Catalina, sustituyendo
la actual base naval como un distrito central de negocios y generando a su vez viviendas ligadas al uso náutico de frente de mar, equipamientos comerciales, fuerte proporción de usos recreativos, etc. Durante los años posteriores, los documentos del Plan Insular incluyen propuestas más desarrolladas de este centro terciario, seleccionando un sector específico del Puerto de la Luz. En todo caso, el paso del tiempo fue mermando estas aspiraciones muy grandes, únicamente prosperando el ensanche y mejora del muelle Santa Catalina, la nueva estación de guaguas y la terminal de jet foil, a finales de la década de los 90 y en principio de los 2000. A pesar de que estas grandes aspiraciones, completamente fuera de escala si se estudian en profundidad, no llegaron a materializarse, sí supusieron el comienzo del debate de contacto de ciudad y puerto. Es posible que de todo esto que se ha hablado, lo que más se recuerde por la difusión mediática que se dio sean los concursos de ideas de la Gran Marina y el de ordenación integral litoral de las Palmas de Gran Canaria. La discusión sobre los proyectos ciudad y puerto, que hasta antes de iniciarse estos procedimientos se había circunscrito a una controversia limitada de algunos grupos técnicos y responsables políticos, pasa a convertirse en un asunto público con consecuencias políticas, también resultado del reajuste y renovación gubernamental que se produce en las principales instituciones. Al primero, promovido por el Ayuntamiento, fueron invitados a participar a estudios de arquitectura conocidos internacionalmente, que por supuesto aportaban soluciones a la ansiada resolución de ciudad y puerto, pudiendo tenerse en todo caso ambas áreas como un conjunto y no como dos entes que limitaban entre sí. A pesar de que varias de las propuestas intentan focalizar la intervención en dar solución a la localización de nuevos atraques que parecían que se habían convertido en el motivo del concurso antes que el contacto entre la ciudad y el puerto. En todo caso, la idea de organizar un concurso de ideas restringido con la participación de dichos arquitectos internacionales y otros locales fue contestada por el Colegio Oficial de Arquitectos, COA, reclamando un modelo de concurso totalmente abierto. En consecuencia y como reacción en contra, se prescinde de esos arquitectos locales y en el 2004 la Comisión Mixta Puerto-Ciudad convoca un concurso restringido entre los invitados internacionales. Este segundo concurso se promovió a finales del 2008 por el Ayuntamiento capitalino y fue organizado por la demarcación de Gran Canaria del COAC en respuesta a la contestación corporativa promovida por el anterior. En esta ocasión se trata la misma temática, pero un área del todo extensiva, ya que contemplaba la ordenación del todo litoral de este municipio. No obstante, en 2007 se aprobaba definitivamente el nuevo plan especial que afectaba a la parte vinculada al istmo, sustituida en 93, quedando pendiente de ordenación otros ámbitos. Por tanto, alrededor de esa reciente pasada década del 2000 había sobre la mesa un gran abanico de propuestas de mejora de ese área, pero como se puede apreciar no ha habido cambios sustanciales materializados, y aunque hubo múltiples motivos, la realidad es que en su mayoría han pasado a ser ideas algo congeladas e incluso casi abandonadas en algunos casos. De hecho, es esta circunstancia la que surgió aprovechar esta oportunidad para dar visibilidad al gran capital de corte fundamentalmente intelectual materializado en las propuestas desarrolladas en el marco de algunas de las iniciativas promovidas, eludiendo la más común recurrencia de ilustraciones redundantes expresivas del estado actual, lo cual no genera más que la permanencia del status quo existente. En definitiva, la dispersión de iniciativas hace que ahora el proceso potencial de selección o reinterpretación se complique mucho más, además de la posible y o previsible inviabilidad presupuestaria. Por tanto, el estado actual no es más que la dispersión, quizá incluso desorientación, producto de no haber elegido y de no haber optado políticamente de una manera decidida por una transformación profunda y sobre todo consensuada tanto desde el punto de vista técnico como de los distintos agentes intervinientes y afectados. A pesar de todo esto anterior, se ha seguido insistiendo en la mejora de este contacto, y esto llega a tal extremo de que hay trabajos integrales que abundan en la revisión urbanística de este área que no han sido tramitados, y lo que parece no tener cabida son nuevas propuestas. La revisión analítica de las que ya existen deberían servir para adoptar un posicionamiento operativo suficientemente eficaz. Como datos en este sentido, cabe indicar que el PIO en vigor ya trata el tema portuario como objeto de reflexión y de manera más extensa en el PIO que está sometido a posición pública desde julio del pasado año 2017. De igual manera, en el último Plan General de Ordenación del Municipio del 2012 ya se hace eco de objetivos y desarrollos de mejora motivados desde el Cabildo Insular, por lo que grandes aspectos estas administraciones parecen trabajar conjuntamente desde sus correspondientes competencias. En consonancia con esto, en el referenciado PIO en aprobación inicial, se constatan las mismas líneas de actuación en lo referido a esta zona, que merecen una lectura completa, pero de la que se extraen consideraciones como
ámbito de oportunidad para resolver un problema de fricción entre espacios y actividades, obteniendo un alto rendimiento social y económico, elementos constitutivos, extensión de usos centrales de actividad urbana y de negocios, paisajes y actividades compatibles propias del área portuaria, espacios urbanos multifuncionales, incorporación a su relación del agua con sus efectos cruciales de revalorización de paisajes urbanos y atracción de actividades. Si bien en casi estos 30 años de debate sobre las actuaciones relativas a la relación entre ciudad y puerto se pueden calificar de propuestas dispares y materializaciones puntuales, en los documentos más recientes de la administración pública parece que hay un firme propósito de llegar a soluciones tangibles y adaptadas a las distintas escalas que exige la zona en cuestión. Aunque la franja de contacto a la que se refieren la mayoría de los documentos nombrados es la que se compone de los muelles Santa Catalina, Wilson y Sanapú, extensivamente el área de la base naval inclusive, a título personal se considera que la escala de actuación debería englobar, además del istmo, el borde marítimo hasta Belén María. En definitiva, todo el contacto entre puerto y ciudad que conlleva una redefinición del límite marino, para que éste pueda albergar usos vinculados a ambos grandes espacios. La coexistencia de esos usos no es nada novedoso. Al contrario, es un tema largamente comentado y materializado en innumerables ciudades con resultados satisfactorios. En todo caso, la discusión en el caso en cuestión va más allá de la convivencia de usos complejos y distintos. Se trata también de la inclusión de la ciudad de fracciones de borde marítimo. Si bien numerosas ciudades constan de un contacto con el agua estudiado desde el disfrute ciudadano, casos como Barcelona, Sevilla en España, Bergen, Oslo en Noruega, son otras tantas las que, en adición a esta cuestión, la actividad portuaria definitoria de la urbe, como Rotterdam y Ámsterdam en Holanda, Aarhus en Alemania y Copenhague en Dinamarca. Y quizás lo más interesante de echar un vistazo a otras ciudades no sea la demostración de la viabilidad del caso en cuestión, que ya es viable, sino que esas tantas ciudades con variables muy similares a las de este caso, incluso más complejos, el proceso de adaptación ha sido natural, ha sido un proceso obvio. No se han requerido décadas para ver cómo actuamos. Por otro lado, la situación, en el caso de que nos ocupa, se agrava desde el momento en el que se es consciente de los numerosos cambios producidos en esta zona desde aproximadamente los años 40 del siglo pasado. Si bien la incorporación de nuevas tecnologías y maquinarias requerían los nuevos espacios y conllevaba el traspaso de actividades a otras zonas, quedando las iniciales en casi obsolescencia, ya en ese entonces se podría haber planteado propuestas en las vías que ahora se están tratando. Por supuesto, si eso hubiese sido así, o no estaríamos hablando de esto. La realidad sería distinta, no necesariamente adecuada, pero sí distinta. En todo caso, la comparativa de la extensión del área puerto-ciudad siempre resulta llamativa por la escala de aquel y sobre todo al comprobar visualmente la larga línea de contacto entre ambos espacios, aspecto que se puede apreciar en este último gráfico. Además, sí, es el último punto. Además, el mismo se puede extraer la presión que ejerce casi el puerto sobre la ciudad, quedando esta en una posición claramente desfavorable. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver. Alguien que necesite alguna aclaración o hacerle alguna reflexión que pueda ayudarla en su trabajo, que eso también nos interesa. Hasta ahora ustedes se han mojado un poco. Ahora hay colegas de ella que pueden a lo mejor hacerle alguna sugerencia a su trabajo en general o a lo que ha presentado en particular. Lo que has presentado forma parte de un artículo que estáis haciendo. Sí, habrá parte que se segregue porque se considera exclusivo de la tesis, pero en general sí. ¿No queréis intervenir? Bueno, a mí me gustaría hacerte alguna reflexión, que no sé si es pertinente o no es pertinente, pero bueno, hasta el final no me he enterado de lo que significaba la dispersión. No sé si a lo mejor hay que definir un concepto mejor, previamente, más que dispersión. No lo sé, no me llega a convencer del todo. Si he entendido que dispersión es multitud de iniciativas. Bajo una sin idea, concentrarse. Exacto, no común, justo. O bajo un marco común que se va a considerar completamente concreto, por tanto pueda acoger. Dado que los arquitectos utilizáis mucho el lenguaje y hacéis mucha literatura, pues quizá yo por ahí lucharía por precisarlo más. Vale. Y luego, fíjate, una lectura que por lo menos a mí me ha ido llamando la atención, visto que has hecho una serie histórica
de planes y de proyectos, etcétera, etcétera, pues lo que llama la atención poderosamente es ver ayuntamiento, cabildo, ayuntamiento, cabildo, cabildo, ayuntamiento. Una vez me ha parecido ver autoridad portuaria. Sí, porque te lo puedo explicar. No, espera. Sí. Entonces, en principio yo estaba pensando, la fricción es fricción entre administraciones que hace imposible competencias, lógicamente, intereses. Los cabildos o los ayuntamientos pueden estar gobernados por mayorías políticas que a veces están contrapuestas, incluso aunque no estén contrapuestas, pueden no entenderse. Exacto. Pero da la impresión de que nuestra organización administrativa dificulta el desarrollo urbanístico y es un obstáculo al desarrollo urbanístico. También da la impresión de que la autoridad portuaria, vamos a suponer que es una mesa donde se sientan primero al representante, al máximo autoridad portuaria lo nombra el gobierno central. Por lo tanto ya tenemos son 3 escalas de al administración. gobierno central. Y ahí además tenemos sentados a los representantes de todas las administraciones. ¿No debería haber tenido un protagonismo mucho mayor que el que parece? Desconozco, porque la historia esa yo no me la he estudiado, solamente lo que sé, por lo que te estoy oyendo. La autoridad portuaria debería haber tenido mayor voz y voto en todo, dado además que es la confluencia de todas las instituciones, gobierno de Canarias, gobierno central, gobiernos locales, entendiendo por gobiernos locales el cabildo y el ayuntamiento, y que quizá esa falta de coordinación, porque no creo que los arquitectos urbanistas no sean capaces de... Por supuesto. Por supuesto. Sí, que hasta donde yo creo que el problema no está en la parte técnica. Claro, eso es lo que yo estaba tratando de plantear como hipótesis de trabajo, que yo hubiera sido quizá más ambicioso y al plantear el trabajo hubiera planteado hipótesis de trabajo el no entendimiento entre la parte técnica, que puede ser capaz de hacer diseños, sí, lo que quieras, ilimitado, y la parte política o administrativa, y esa contradicción. No sé si porque yo al principio entendía fricción entre la ciudad y el puerto. Es contra el contacto, justo. Claro. La intención era inicialmente... Pero ya no lo he entendido así, yo he entendido que es fricción entre administraciones. No, cabe perfectamente, no lo había reflexionado desde ese punto y la verdad es que también tiene su interés. Es decir, yo lo había planteado quizás de una manera un tanto más utópica, ¿no? Como profesional que entiende a la ciudad como un conjunto muy variado, pero un conjunto en sí mismo, no sectorizada. Y yo lo he planteado desde ese punto de vista. En todo caso está claro que no ha habido un entendimiento entre administraciones por intereses, por múltiples motivos. De todas maneras, en lo que he presentado no está la totalidad de los documentos que se han tratado ni que juegan parte en este histórico, ¿no? De manera crítica, porque al fin y al cabo es un histórico. Y sí hay documentos de la autoridad portuaria, pero también me he dado cuenta, y como no lo tengo del todo estudiado, tampoco me he atrevido a divulgarlo en este medio, que llegó un momento en el que perdí un poco el interés, ¿no? Por seguir ahondando, buscar una solución, y se quedó una idea un tanto secundaria dentro de sus prioridades. Si bien ahora aparece con la sesión al final del tema del acuario y tal, que ese terreno sigue siendo obviamente del Estado, ¿no? Que igual hay algún tipo de entendimiento, punto en común, que de manera de caminar los tres grados de administración en una misma línea. Yo soy muy escéptico, ¿eh? Pero yo también, yo te lo digo desde mi punto de vista ahora, sin haber entrado en materia desde esa parte del prisma de este complejo y haberlo ahondado desde ese punto de vista para ver hasta dónde llega. Soy muy escéptico porque creo que... Yo creo que los intereses... Un plan de urbanismo tiene que ser un plan de larga duración. Por supuesto, no, está claro. Y aquí se está al día. Sí, y al por interés supuesto. Pero que fulanito de tal quiere invertir y entonces se ajusta todo para... Por supuesto, tristemente es la realidad de un país, ya no es de... Esto es un caso aislado dentro de lo que es este tipo de actividad, ¿no? Interadministrativa. Por eso yo te insistiría en que cuando lo vayas a publicar seas menos prudente, que te lances más y que trates de hacer hipótesis de trabajo que sean arriesgadas. Por lo tanto, tendrías que definir muy bien en esa serie histórica los posibles enfrentamientos entre administraciones y trates de ver
si los arquitectos pueden ir más allá de las fricciones entre instituciones. Al final yo te he entendido por fricción la fricción entre instituciones y por dispersión, pues las diversas propuestas, pero en el fondo no es tanto dispersión cuando en realidad una de las cosas que has, de las perlas que has soltado mientras hablaba, es el mantenimiento del estatus. Claro. Por lo tanto, el mantenimiento de lo que hay. En 30 años, al final, casi en el mismo punto. Casi. Hay un cambio, pero sustancialmente, casi en el mismo punto. Pues te animo a que... Voy a meter el dedo más en la llaga. Estupendo. Pues muy bien, muchas gracias.